Muy buenas tardes a todos. A continuación, estos son los contenidos principales del video. Un barco fantasma se incendió en el lago privado de Putin. ¿Cómo pudo Ucrania lanzar un ataque mortal y destruir un barco de carga ruso a 800 millas de distancia en un lugar donde ni siquiera tienen un puerto marítimo? El secreto de las 11 veces que apagaron las luces fue revelado por los satélites. ¿Qué tipo de arma secreta estaba escondida en la bodega de carga que hizo que tanto Moscú como Teherán se horrorizaran cuando el barco ruso se convirtió en una bola de fuego? El colapso de la diplomacia y el pánico creciente en Teherán. Cuando la mina de oro, logística valorada en $500 millones al día, colapsó, ¿cómo tuvo que gritar Irán ante el Consejo de Seguridad mientras seguía involucrado en actividades ilícitas? La Alianza Árabe llevó a cabo ataques secretos en el espacio aéreo de Irán. Cuando los cazas del Golfo irrumpieron inesperadamente y la guerra estalló en la isla, convirtiéndola en un punto caliente de Medio Oriente, ¿serán los oleoductos y otras islas petroleras las próximas en ser eliminadas? Bienvenidos al programa de análisis de Luan Ban Chiensu. Antes de entrar en el contenido detallado, les pido que por favor tomen unos segundos para darle like al video y suscribirse al canal para que podamos continuar. Muchas gracias a la audiencia. Putin quedó atónito ante el ataque desde 800 millas de distancia. Ucrania eliminó el barco fantasma ruso. Irán mantiene el control del mar Caspio. Estimados señores, una escena impactante ocurrió en el mar Caspio el 27 de julio de 2026, cuando un barco de carga ardía en llamas en medio del cielo. Lo notable es que esta zona marítima está a más de 800 millas del punto más cercano de Ucrania, un lugar donde, en teoría, Kiev no tiene marina, ni puertos marítimos, y aparentemente no tiene ninguna capacidad para llegar hasta allí. Pero la realidad del campo de batalla ha echado un balde de agua fría sobre esos cálculos convencionales. El barco cisterna llamado Besi, que enarbola la bandera rusa y ya estaba en la lista de sanciones tanto del Reino Unido como de Canadá. Según el periódico militar ucraniano, Besi es un eslabón clave en la flota fantasma. En su trayecto hacia los puertos marítimos de Irán, este barco ha apagado deliberadamente el transpondedor de localización JAS hasta 11 veces para borrar el rastro de su carga, ocultando equipos de guerra que tanto Moscú como Teherán no quieren revelar. Cañones, municiones, chalecos antibalas y especialmente componentes para ensamblar drones. Lo notable en este momento es que el flujo de armas no va de Rusia a Irán, sino en sentido contrario. Irán ya no es un cliente, sino que se ha convertido en el principal proveedor de armas que respalda la campaña de Rusia. La explosión en el mar Caspio fue en realidad el resultado de una audaz operación de ataque a larga distancia llevada a cabo por la unidad de UAV de largo alcance de la Agencia de Seguridad de Ucrania. En la noche del 25 de julio, Kiev lanzó un grupo de drones que golpearon simultáneamente 4 objetivos estratégicos rusos, además del buque de carga seca Koves. Este ataque preciso también inutilizó el barco de transporte Podolia y la plataforma petrolera marina Filanovki operada por el consorcio Lukoil, junto con un buque lanzamisiles de ataque rápido clase Monia, proyecto 12.418 de la Armada rusa. El presidente Volodymyr Zelensky luego confirmó públicamente la operación, afirmando que esto es una respuesta legítima ante el hecho de que Moscú ha estado atacando repetidamente los puertos marítimos del sur de Ucrania para bloquear la ruta marítima del Mar Negro, con el objetivo de asestar un golpe devastador en una zona que siempre se consideró el lago privado y absolutamente seguro de Vladimir Putin. Ucrania ha utilizado el UAV suicida de largo alcance AN-196, un tipo de armamento desarrollado desde octubre de 2022 para enfrentarse a los propios drones CAED, que tienen un radio de operación de entre 1.400 y 2.000 kilómetros. Apoyando esta ruta de vuelo está un satélite de observación equipado con radar de apertura sintética en una órbita a 500 kilómetros de la Tierra. Este es el satélite que fue financiado por el propio pueblo ucraniano y cuya recaudación se completó en solo 3 días, transmitiendo continuamente
datos de reconocimiento a través de las nubes para identificar con precisión los objetivos en los barcos. Este primer ataque puso de inmediato al gobierno de Teherán en un estado de pánico al ver cómo una fuente de ingresos y una ruta clave de transporte de armamento eran destruidas. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha condenado esta operación calificándola como un acto agresivo y criminal al mismo tiempo. Declaró que el ataque contra el barco de carga de la flota fantasma no quedará sin respuesta. Ante la realidad de estar fuertemente restringidos por los bloqueos marítimos, este transporte clandestino es uno de los pocos caminos que tiene Teherán para mantener el flujo de dinero y su influencia. Cabe destacar que Irán también llevó el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU para hacerse pasar por víctima, creando así un escenario diplomático paradójico en el que un país que constantemente viola las normas internacionales al traficar armas para apoyar ataques aéreos, al mismo tiempo busca la intervención de las autoridades internacionales. Su argumento de que apagar el dispositivo de rastreo 11 veces fue solo una coincidencia se derrumba completamente ante las claras pruebas de inteligencia. Este evento marca un paso importante en el arte de la guerra asimétrica. La respuesta de Ucrania demuestra su capacidad de extender su alcance hasta el mar Caspio. El Caspio no solo interrumpe el suministro de armas hacia las ciudades ucranianas, sino que también tiene un fuerte impacto en el panorama de Medio Oriente. Allí, dos de las fuerzas aéreas más pequeñas de la región se están preparando para realizar movimientos militares a gran escala contra Irán, lo que promete seguir cambiando la situación en el futuro próximo. La reacción diplomática tras el ataque expuso de inmediato las fisuras y la traición en la guerra. Irán convocó al representante interino de Ucrania para presentar una enérgica protesta, calificando este ataque como un acto de agresión y crimen, y al mismo tiempo confirmó que un marinero en el barco había muerto antes de llevar el caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, este intento de hacerse la víctima fue destruido por la contundente declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha. El líder de la diplomacia de Kiev afirmó que las amenazas de Teherán son completamente infundadas, enfatizando que un gobierno que está colaborando directamente con la invasión rusa no tiene ningún derecho a autodenominarse víctima. Este enfrentamiento diplomático expone una amarga realidad. Mientras Irán opera una flota fantasma fuera de la ley, cuando sus planes secretos son descubiertos, buscan refugiarse bajo las instituciones internacionales. Para atacar un barco que constantemente desaparece en una vasta zona del mar interior, como el Caspio, la inteligencia militar ucraniana combinó dos elementos clave de la guerra moderna: la tecnología y el reconocimiento, el espacio y la perseverancia en la recopilación de datos. Comenzando con los mapas, la red de transporte que Kiev ya ha descifrado y hecho pública en su totalidad. Las armas fabricadas en Irán salen de Teherán y se dirigen hacia el norte hasta el puerto de Amisabad en la costa del mar Caspio, cruzando el mar para llegar al puerto de Makakala en la República de Dagestán de Rusia, antes de ser transportadas por vía aérea y terrestre a dos bases aéreas clave ubicadas en las provincias de Beisk y Poimos de Akhtar, en la región de Krasnodar. Estos no son almacenes comunes, sino plataformas de lanzamiento estratégicas donde los drones Shahed despegan para dejar caer lluvias de bombas sobre los edificios civiles en Kiev. El ojo de Kiev, que mira a través de la oscuridad del mar Caspio, es el satélite equipado con radar de apertura sintética, fabricado por la empresa IKE de Finlandia, que ahora está bajo la operación directa de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Ucrania. La historia de la adquisición de este satélite es una epopeya sobre el espíritu de solidaridad. En junio del año 2000, el pueblo ucraniano logró recaudar más de $13 millones. En solo 3 días recaudaron fondos para comprar 3 drones Bayraktar TB2. Cuando el fabricante turco decidió donar gratuitamente ese equipo, el fondo comunitario usó todo el dinero recaudado para comprar completamente este satélite de reconocimiento. A diferencia de las cámaras ópticas convencionales, la tecnología SAR opera a una altitud de 500 kilómetros y no se ve afectada por nubes, clima o la oscuridad de la noche. Dispara pulsos de energía radar hacia la superficie de la Tierra,
y reconstruye imágenes con una resolución extremadamente alta de hasta un cuarto de metro por cada punto de imagen. Poseer un satélite propio en lugar de alquilar datos permite a Ucrania reducir el tiempo de recopilación de información hasta 6 veces, proporcionando más de 5.900 imágenes de radar de alta precisión para apoyar ataques dirigidos. Junto con la tecnología espacial, la segunda arma de Ucrania es la paciencia en la construcción del portal de información de ancestros, guerra y sanciones. Este portal de datos almacena los expedientes detallados de 66 barcos de transporte pertenecientes a la flota oscura de Rusia, Irán y Venezuela. Mediante un análisis meticuloso, HUG registra cada vacío en los datos de localización del transpondedor, los momentos en que la señal del barco se corta y reaparece, y desglosa la red de empresas junto con las banderas de conveniencia. Cuando un barco como el Besi apaga intencionalmente su señal 11 veces en los puertos de Amisabad, Nosa, Astasa y Ansali para ocultar el contrabando de armas, el satélite SAR recibe la orden de fotografiar la zona marítima donde la señal se perdió. La imagen del barco apareciendo imponente en la coordenada de desaparición es la prueba irrefutable que desarma cualquier negación, convirtiendo al sistema de inteligencia en investigador, juez y ejecutor. Sirviendo como el golpe final suele estar el UAV kamikaze An-196 Lieuti, cuyo nombre significa devastación o tormenta furiosa. Desarrollado por el consorcio Uco-Boson Form en colaboración con el grupo de diseño Antonov, Lieuti nació en octubre de 2022, como una respuesta directa a la campaña Saed-136 respaldada por Teherán para Moscú. La ironía histórica radica en que el mismo dron diseñado para contrarrestar el Saed ahora se utiliza para destruir el barco que transporta componentes para fabricar el Saed. Aunque utiliza un motor de hélice similar al diseño del Shahed, el An-196 Lieuti de Ucrania cuenta con un sistema de navegación inercial combinado con corrección satelital, capacidad de programar rutas de vuelo complejas y puede portar una ojiva de alto poder explosivo de entre 50 y 75 kilogramos. Para optimizar las misiones de largo alcance, la variante más reciente ha eliminado por completo el tren de aterrizaje para reducir el peso, aumentando el radio de combate de 1.000 kilómetros a entre 1.400 y 2.000 kilómetros, con un récord real registrado de hasta 1.750 kilómetros, operado por el 14º Regimiento de Sistemas Aéreos No Tripulados, la fuerza principal en las campañas de ataques a larga distancia de Kiev. Los Lieuti han recorrido más de 1.000 kilómetros desde los puntos de lanzamiento en Ucrania, atravesando sistemas de defensa aérea densos para llegar al corazón del mar Caspio. El ataque no solo destruyó un barco de carga, sino que también asestó un golpe letal a la cadena logística oculta, demostrando la asombrosa capacidad de combate transfronterizo del ejército ucraniano en la era de la guerra de alta tecnología. La travesía de infiltración de las fuerzas de UA desde Ucrania, atravesando el espacio del sur de Rusia para llegar al corazón del mar Caspio, ha dejado al descubierto una debilidad mortal en la estrategia de Moscú. El sistema de defensa aérea ruso está demasiado disperso en un territorio demasiado extenso, por lo que no puede proteger todos los objetivos estratégicos. Kiev no necesita derrotar toda la red de fuego enemiga, solo necesita encontrar una brecha para infiltrar drones armados con ojivas y destruir la ruta marítima ilegal. Sin embargo, detrás de la pérdida del barco incendiado hay una pregunta llena de misterio. Aunque Ucrania confirmó que los 2 barcos atacados llevaban la bandera nacional y eran propiedad de Rusia, Teherán exigió sus derechos al declarar que el barco alcanzado era un buque mercante iraní con una tripulación iraní. El hecho de que ambos países no proporcionaran el número de identificación marítima oficial abre 2 hipótesis. O Irán está dispuesto a reconocer un barco ruso como propio en el frente diplomático, lo que muestra una sorprendente unión militar entre Moscú y Teherán, o bien hay un tercer barco que se ha hundido en la oscuridad y ninguna de las partes lo ha hecho público. Para las autoridades iraníes, la ruta marítima del mar Caspio solía ser una mina de oro, logística segura, que ayudaba a mantener el flujo de dinero para sostener a las fuerzas, la Guardia Revolucionaria Islámica, así como a las organizaciones delegadas
y el sistema de almacenes, misiles balísticos y drones encubiertos. En el contexto de los bloqueos marítimos en el sur que están estrangulando la economía, causando pérdidas de hasta $500 millones diarios para los generales y líderes de Teherán, el Mar del Norte se ha convertido en un salvavidas crucial. El hecho de que Ucrania haya saboteado esta ruta ha roto directamente su fuente de financiamiento clandestino. Irónicamente, en el escenario internacional, Teherán está llevando a cabo una jugada diplomática contradictoria al presentar el asunto y presentar una queja en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ellos intentan hacerse pasar por víctimas y disfrazar los cargamentos de componentes Rolls-Royce bajo el pretexto de envíos comerciales civiles, de manera similar a cómo se transportan mercancías para el consorcio minorista Whiteberries de Rusia, mientras que en realidad son ellos quienes facilitan los ataques aéreos sangrientos que destruyen la infraestructura de Ucrania. El conflicto ya no se limita a la frontera entre dos países, sino que está encendiendo cambios decisivos en la situación del Medio Oriente. Una alianza regional sin precedentes ha lanzado un ataque en secreto. Los escuadrones de cazas F-16 de Badán, junto con los aviones de combate Fi-18 Hornet y Super Hornet de Kuwait, irrumpieron inesperadamente en el espacio aéreo de Irán, destruyendo los almacenes de drones y las instalaciones estratégicas de misiles de Teherán. Esta es considerada la primera operación de ataque directo y contundente de los países árabes contra el territorio de Irán. Detrás de este histórico ataque están los Emiratos Árabes Unidos, quienes brindaron apoyo. La unidad aplicó con precisión el mismo esquema de reconocimiento espacial que Ucrania, proporcionando datos de inteligencia satelital, objetivos y guiando la cobertura de defensa antiaérea. Este panorama abre la posibilidad de una operación a mayor escala en el Golfo, donde una coalición regional de países árabes e Israel, con asesoría estratégica de las fuerzas estadounidenses, podría participar directamente en combates terrestres. Estos acontecimientos acelerados indican que la guerra en Ucrania y el conflicto en Medio Oriente no son dos guerras separadas en las noticias, sino el funcionamiento de una arquitectura de confrontación unificada. El vínculo diabólico entre Moscú y Teherán se manifiesta claramente a través de un intercambio cerrado. Los componentes de drones fabricados por Irán se envían hacia el norte a través del Mar Caspio para llegar a las plataformas de lanzamiento de Rusia. A cambio, los satélites militares de Rusia barren constantemente el sur para proporcionar datos de reconocimiento a Irán. Los datos registrados muestran que solo en 2 días, el 19 y 20 de julio, los satélites rusos fotografiaron una base aérea clave en el Golfo, incluida la base aérea Príncipe Sultán, que fue fotografiada hasta 3 veces antes del asalto de Irán, que dejó a 12 soldados estadounidenses heridos. Actualmente, la pausa táctica en el estrecho de Hormuz, según la recomendación del almirante Brad Cooper del Comando Central de Estados Unidos, quien afirmó que la operación alcanzó la máxima eficacia en la fase inicial, es solo un respiro antes del ataque decisivo contra los 20 objetivos restantes. Junto con las declaraciones contundentes del presidente Donald Trump dirigidas a otras islas, arterias vitales para la exportación de petróleo de Irán, la situación en el campo de batalla se está acercando al umbral de una explosión total, prometiendo puntos de inflexión candentes que cambiarán el orden mundial. Entonces, según ustedes, ¿el hecho de que Ucrania extienda su brazo militar hasta el Mar Caspio es un punto de inflexión que cambiará completamente las reglas de la guerra asimétrica en el futuro?